Bueno, vamos a empezar a desatar este nudo de comprensión, de entendimiento. Vamos a empezar a desatarlo. Cuando yo me refiero a información, es información que viene desde mucho tiempo atrás. Imagínense que cada ser humano tiene un árbol genealógico, con un papá y una mamá. Bueno, todo ese árbol simbólicamente lo tenemos en nuestra psiquis y viene cargado no con frutos, sino con información. Una información que la tenemos hoy, aquí, ahora, nosotros. ¿Y para qué la tenemos? Y la tenemos para desatar esos nudos de información. ¿Y por qué los tengo que desatar? Y porque si yo no los desato, sigo atada ¿a qué? A mi pasado y a esa información que ya no es mía. Yo tengo que empezar a elaborar información mía de quién soy yo realmente. Y la información que yo tengo guardada es de mis ancestros, de mi mamá y de mi papá, sus condicionamientos. Entonces yo no puedo seguir por la vida en automático pensando que soy totalmente libre. ¿Ustedes creen que somos libres? No somos libres porque estamos condicionados y porque no pensamos con nuestros propios pensamientos y sentimientos, sino que acarreamos todos esos sentimientos y emociones que no son mías. ¿Y por qué tenemos esa información? ¿Que ellos no lo resolvieron? Y no. Toda esa información que a mí me llega es porque ellos no la pudieron resolver. Y presten atención, porque es información que no se pierde, no es que se evapora. Se murió mi papá, mi mamá, mi abuelo y ya está, se terminó la información. No puede ser que yo la tenga. Sí, lamento decirles que yo la tengo, porque la información no se pierde. Está toda almacenada y cuando, desde antes de nacer, está almacenada en mis ovocitos, mis células, futuros óvulos. Bueno, está toda almacenada la información. No se perdió. Entonces, en consecuencia, esas situaciones que ellos vivieron, traumáticas, dolorosas, sacrificios que tuvieron que hacer, penas que tuvieron que pasar, amarguras, escasez y tantas cosas que pudieron haber pasado ellos, sin más si estuvieron en la época de la guerra. Así que imagínense que toda esa información que ellos no pudieron elaborar y procesar, la tenemos nosotros. Y es lo que actualmente nos hace actuar y decidir mi vida en base a esa información del pasado. O sea que yo no soy libre ni siquiera para decidir, profesora. No, ni siquiera para decidir, porque esa decisión que yo tomo actualmente está apoyada en la información del pasado. ¿No les pasa a ustedes que muchas veces les dicen, ay, pero sos igual que la abuela? Tenés unas contestaciones igual que la abuela. O te dicen, ¿cómo te pareces al tío, eh? Qué parecido que sos. U otra conversación. Ah, che, ¿cómo? Sos igual a la bisabuela vos. Todas las cosas que cuentan de la bisabuela, parece que fueras vos. Bueno,
Ahí está la información, gente. Ahí está toda la información. Cosas que ellos no pudieron resolver, que no supieron resolver. Porque esto tampoco es cuestión de juzgar a nadie. Atención, no se juzga a nadie. No nos quejamos, ay, pero qué, ¿por qué ahora él no lo resolvió y lo tengo que resolver yo? Bueno, ellos no lo pudieron resolver. Y les cuento que si nosotros tampoco podemos resolver, ¿saben qué pasa? ¿O qué va a pasar? Esa información no se pierde. Así como no se perdió la de mis ancestros, tampoco se va a perder la información mía. ¿Y saben qué? Se la voy a pasar a mis hijos para que la resuelvan ellos. Y si mis hijos no la resuelven, la van a tener que resolver mis nietos. Y si mis nietos no lo resuelven, mis bisnietos. Está registrado en la Biblia que dicen que hasta la tercera o cuarta generación impacta la información. No se pierde. Tercera o cuarta generación. O sea que, y bueno, si ya tomo conciencia, porque esa sería la forma. Claro, profesora, ¿cómo hago para librarme o para elaborar esa información? En realidad lo que me tengo que darme cuenta, que es una palabra que la decimos siempre, darse cuenta, empezar a despertar y a tomar conciencia que mis actitudes cotidianas, las conversaciones, el lenguaje, mi forma de actuar con mis hijos, con mi marido, con mis hermanos y con todo el entorno laboral, esa forma no es mía. Es una herencia que yo recibí de información, pero no es mía. Y cuando yo empiezo a cuestionarme eso que yo creo que es la realidad, y no lo es información. Cuando yo me empiezo a cuestionar, ahí se empiezan a desatar esos nudos. Recién ahí se empiezan a desatar. ¿Comprenden? Entonces, ¿sería ese el camino? Empezar a tomar conciencia. Sí, sería ese el camino. Empezar a darme cuenta que eso que tengo en la mochila, que me pesa tanto y no sé qué es, por momentos estoy confundida, por momentos tengo como una nube en la cabeza y no sé qué pensar. Por momentos no sé qué decir a mi papá o a mi mamá. Por momentos les grito. Por momentos me peleo. Bueno, todo eso es información. Recuerden de no caer en el victimismo, en el pobre de mí, que me pasó todo esto. ¿Cómo puede ser? Mi hermana no tiene ningún problema y yo tengo que cargar con todo. Y quizás tengas espaldas para superar esas situaciones. La información no se pierde, gente. La información sigue. Y si nosotros no la elaboramos aquí y ahora, y bueno, se la dejamos para nuestros hijos y así sucesivamente. Bueno, ojalá les haya aclarado este tema que es muy importante. Muchas gracias, gente. Nos estamos viendo.